Muy buenas noches, señores. De nueva cuenta ya estamos aquí con esta serie de canon bíblico, conociendo la Biblia libro por libro. Y aunque hacemos una muy pequeña introducción, porque es un material inmenso el que tendríamos que estudiar, solamente como les repito, una introducción para las lecturas que hacemos diariamente. Ya les debía la introducción al libro de Hechos, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué significa el libro de Hechos? Ok, el significado de su nombre, ¿no? Hechos de los Apóstoles en el griego koine antiguo fue escrito como Praxeiston Apostolon y ya latinizado cuando se convirtió a la Septuaginta se le cambió el nombre a Actos Apostolorum. Ese es en el término latino. De todas maneras, el primero de Praxeiston Apostolon significa solamente Hechos de los Apóstoles y Actos Apostolorum, libro de los Hechos. El autor, el médico Lucas, un gran historiador. Este médico Lucas no fue, digamos, no estuvo con Jesucristo, no fue un apóstol, ajá, no fue un santo. Él se encargó de recopilar toda la información que existía en ese momento, entrevistando sobre todo a María, a Pedro, a Juan y a varios personajes más. De hecho, Lucas, como lo vamos a ver más adelante, fue compañero de Pablo en dos de sus viajes misioneros. Fue escrito aproximadamente entre el 63 y el 70 después de Cristo, porque ni en el libro de los Hechos ni en el Evangelio de Lucas se menciona la destrucción del templo. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Hechos? 28 capítulos son los que existen en el libro de Hechos. Ajá. ¿Y a quién está dirigido? Ok, el libro de Hechos está dirigido a un personaje conocido como Teófilo. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos están dirigidos al mismo personaje. Se cree que Teófilo, cuando fue escrito el Evangelio de Lucas, era un funcionario importante de Roma, y cuando se escribió el libro de Hechos ya había dejado el cargo. También por lo mismo, como está dedicado a este personaje Teófilo, se piensa que fue el patrocinador de Lucas para que, para que realizara todas las investigaciones acerca de lo que había pasado con Jesucristo. Obviamente Teófilo era un cristiano de dinero, por así decirlo. El nombre de Teófilo significa amado de Dios. Ajá. Además, de esto, tenemos que ver que este libro de Hechos fue escrito a todas las generaciones de cristianos que había y que iba a haber, por la importancia de conocer el origen de la iglesia. Bueno, ¿cuál es el propósito que tuvo Lucas para escribir el libro de Hechos? Ok, existe un doble propósito. En primer lugar, escribe como un historiador. ¿Por qué? Porque narra todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, y todas las cosas que nuestro Salvador sigue haciendo por medio de su Espíritu y de sus apóstoles. Y en segundo lugar, informar con todo detalle del surgimiento y crecimiento de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, Samaria y todas las naciones. Ok, la descripción del libro de Hechos a muy grandes rasgos vemos varios puntos. Por ejemplo, primero, la iglesia empoderada del Espíritu. Ok, el Espíritu Santo es la fuerza vital de la iglesia. ¿Por qué? Porque relata la venida del Espíritu Santo a la iglesia, su derramamiento sobre las personas y sobre todo el día de Pentecostés, que es prácticamente el arranque oficial de la iglesia de Jesucristo. No estamos hablando de denominaciones, que los nombres que le quieran poner. La iglesia de Jesucristo, porque la iglesia pertenece a Jesucristo. El testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles comenzó en Jerusalén, como lo habíamos comentado, pero debido a la persecución que empezó a suceder por parte de los judíos y después por parte de los romanos por culpa de este emperador Nerón, cada uno de los apóstoles fue comisionado por el Espíritu Santo a llevar el evangelio a las naciones, comenzando desde Judea, Samaria y a todo el mundo. Los apóstoles fueron en ese entonces mandados por todo el mundo a que se regara el evangelio. La conversión de Saulo de Tarso. Ok, el último de los apóstoles. Él bien lo menciona, que él fue el último de los apóstoles. El último de los apóstoles porque fue elegido personalmente por el Señor Jesucristo. Fue una sorprendente conversión que se va a narrar. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso comenzó como un perseguidor cruel de la iglesia,
hasta llegar a convertirse en el escritor de medio Nuevo Testamento. El Evangelio a los gentiles. Saulo de Tarso, ya convertido en Pablo, que su nombre significa el pequeño, recibe la comisión especial de llevar el Evangelio a los gentiles, es decir, a todo el mundo. Recordemos que los gentiles en ese momento eran todas las personas que no eran judías. Los viajes misioneros, la narración completa de los 3 viajes misioneros, la apertura de iglesias en muchas ciudades y los acompañantes de Pablo, quienes fueron pieza clave en la propagación del Evangelio. Todo esto lo vamos a leer, bueno, ya lo empezamos a leer hace varios días y podíamos concluir la descripción del libro de Hechos con Roma, porque el libro de Hechos concluye abruptamente, concluye así de manera tajante, no hay como por decirlo así, un final a la historia, porque podemos pensar, o los historiadores y eruditos bíblicos creen o piensan que quizá Lucas estaba planeando escribir un 3er tomo. Sin embargo, solamente se llega hasta el encarcelamiento de Pablo. De hecho, Pablo en sus cartas dice que ya estaba próximo a morir. Sabemos el final por la literatura, extrabíblica que hay, cómo fue que terminó Pablo decapitado en Roma. También no conocemos el final de Lucas. Muchos historiadores están divididos acerca de que Lucas probablemente murió de viejo, no era un apóstol, recuerden. Otros dicen que fue martirizado junto con Andrés, no recuerdo en este momento la ciudad en la que fue martirizado, pero es lo que se cree acerca del médico Lucas. Y luego vamos con el bosquejo. El libro de Hechos podemos dividirlo en 3 grandes grupos. Del capítulo 1 al 12 vemos los hechos de Jesucristo, el surgimiento de la iglesia en día de Pentecostés y el ministerio de Pedro. Un Pedro que ya estaba ya se había convertido en el líder de los apóstoles y estaba empezando su conversión a ser todo amor Pedro. Y del versículo 13 al versículo 28, el ministerio de Pablo, sus viajes, sus ministerios, la fundación de las iglesias, todo absolutamente de Pablo lo vamos a conocer por medio del libro de Hechos. Después de ahí, el versículo clave. Sabemos que todos los versículos de la palabra de Dios son importantes, pero hay unos que resaltan más que todos aquellos que pudiéramos leer. En este caso consideramos que elegir un versículo clave es el que dice el capítulo 1, versículo 8, y que dice así: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no se debe de entender que tenemos poder como para los falsos pastores del día de hoy de hacer milagros, de hacer sanidades, de hablar en una lengua incomprensible que ni ellos entienden. No, la llenura del Espíritu Santo, desde que nosotros tenemos una regeneración espiritual, que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y que somos bautizados en agua, y obviamente lo primero es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque pueden bautizarse en agua pero jamás tener una regeneración espiritual. Entonces aquí lo importante ver es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Quien no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón no es cristiano. Así de sencillo, así de simple sería la cuestión. No hay esas mentiras que les han contado que para recibir al Espíritu Santo necesitamos cantar, saltar, bailar. De hecho, en algún momento que tuve una confrontación con un pastor de una denominación pentecostal, le demostramos con la Biblia que los únicos que hablan cosas incomprensibles, los únicos que se revuelcan, los únicos que se tiran al piso en la palabra de Dios son los endemoniados. La llenura del Espíritu Santo la tenemos y la tenemos permanentemente. Quien no tiene el Espíritu Santo no es cristiano, es así de sencillo. No hay un momento, no hay un lugar específico, simple y sencillamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Las enseñanzas en Hechos, la enseñanza sobre Dios.
Sabemos que el Padre es el emisor del Espíritu Santo. Desde el comienzo del cristianismo, Jesús ha sido el centro de la proclamación del Evangelio, su vida, su muerte y su resurrección. Pero este libro revela la persona y obra del Espíritu Santo con más detalle que cualquier otro libro de la vida, de la Biblia. Enseñanza sobre la humanidad. La proclamación del cristianismo, comenzando desde el pueblo judío, los de Samaria y a los gentiles, este libro demuestra que la salvación es para todos y que todos podemos ser tocados por el poder de Jesús, pero también nos enseña que habrá quienes deliberadamente rechacen el llamado de Jesucristo. Y enseñanza sobre la salvación. En este libro se muestra que el mensaje cristiano básico, que es que Jesús cumplió las profecías de la Escritura con sus hechos y con su vida. Él fue crucificado, Dios lo levantó de los muertos. La respuesta necesaria es arrepentirse de los pecados y creer y depositar nuestra confianza en Jesucristo. Y los que hacemos esto, recibimos el regalo de su Espíritu Santo dado por Dios. La salvación en Hechos se enfoca en el Espíritu Santo que llena a los creyentes para que vivan vidas santas y hagan la voluntad de Dios. Y con esto terminamos la pequeña introducción que se hace al libro de Hechos. Lo estamos leyendo diariamente en nuestra lectura diaria, que ya en un rato haremos si Dios lo permite. Y pues no nos queda más que darles las gracias por aguantarnos, por ver estos videos. Les pedimos que compartan estos videos, que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios para ponernos a estudiar, que nos regalen un like, no les cuesta nada, un botoncito y nos regalan un like. Eso es todo lo que les pedimos y sobre todo deseamos y anhelamos que sigamos creyendo en la instrucción de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.